Eres una artista famosa, sabes bailar en los playbacks, sabes cantar y bailar, sales en la televisión. Hombre, artista famoso no, o sea, como digo yo, a nivel local, pero al final nos conocemos todos, ¿no? Entonces no... Salir en los playbacks, sinceramente, hace años que no salgo, pero porque creo que organizando mejor estar detrás que no, porque al final es muy complicado, al final no ensayas, como digo yo, si estás dirigiendo no ensayas y sinceramente me gusta más estar detrás que delante. En la tele hemos salido, pero yo creo que hemos salido tantas veces todos que es eso, Alicante es que es tan pequeñito, cariño, que nos conocemos todos al final, ¿no? Pero bueno, sí, hemos salido un poquito, ¿para qué nos vamos a engañar? Un poquito salimos en la tele, sí. ¿Has enseñado a bailar a Manolo Jiménez? Bueno, a Manolo Jiménez, si te soy sincero, me ha enseñado él a mí. Y además te lo explico. Cuando yo era más jovencito, que yo salía bailando la lección, como tú en unos años que vas a salir seguro también, el que montaba la lección era Manolo Jiménez. Entonces a mí Manolo me ha llegado a enseñar a bailar. Ahora mismo, pues como Manolo tiene muchas cosas en la cabeza, ahora mismo no le podemos enseñar nosotros a hacer mucho, pero sí que es verdad que Manolo en estos aspectos es una persona que tiene unas ideas maravillosas y muchos hemos aprendido y hemos cogido muchas ideas de lo que él nos ha enseñado cuando éramos más jovencitos. Yo sé bailar, voy al conservatorio. Si salgo en los playbacks o en la lección, puedo ir en primera fila. A ver, esto es como todo. Tú sobre todo tienes que, si quieres hacer algo, te tienes que esforzar mucho. Y tienes que ir todos los días a los ensayos. Luego te pueden poner en primera fila en unos trozos, en otros puedes ir un poquito más atrás, pero porque el resto de compañeros también se esfuerzan mucho. Entonces, lo importante de esto es que si somos 20 en el playback, los 20 nos esforcemos mucho, porque al final si nos esforzamos mucho, el resultado de todos es muy bueno y seguro que a todos en algún momento os van a poner delante. Así que por eso no es animar a los papás que aún tienen el miedo ese de un poquito de apuntarlos en la hoguera por el tema del dinero. Cuando les veáis las caras al acabar un playback, al acabar una presentación, cuando bailen en la lección o incluso en otros aspectos, en cualquier almuerzo, en cualquier juego que hagan en el racó, cuando les veáis las caras el dinero no os va a importar. Vais a llegar y lo vais a pagar encantados porque siempre se tiene la visión de Hogueras de que son 4 días en el racó, que están allí sueltos. No, en Hogueras, como digo yo, descansamos un poquito en verano, pero desde septiembre estamos enganchados y siempre intentamos, al menos las hogueras que son muy activas, que gracias a Dios son la mayoría, intentamos desde septiembre tenerlos enganchados. Empezamos con ensayos de playback, cuando terminan los playbacks enganchamos y hacemos villancicos, les hacemos belenes, y nos tiramos todo el año haciendo cosas. Es caro, es lo que hemos hablado antes, una hoguera es cara, pero como cualquier otra actividad extraescolar, todo vale dinero al final, pero ese dinero simplemente es porque va a invertir en lo que hagamos con vuestros hijos. Entonces, de verdad, cuando les veáis las caras después de una actuación, de la ilusión con la que salen en un escenario, os va a dar igual. Yo os animo al menos a probarlo. Puede ser que luego no os guste, por supuesto, pero al menos que no sea por no probar.